importante, en este caso, que me tocó compartir en el primer mensaje de 2025, y vamos a poner esto en manos de Dios. ¿Les parece? ¿Sí? Si me acompañan a orar ahí en sus lugares, por favor, vamos a orar. Te damos gracias, amado Dios, tú eres grande, eres misericordioso, eres hermoso, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor, por tu enseñanza, por traernos hasta aquí, Señor, en este año, Padre, por permitirnos vivir esta apertura dentro de tu voluntad y en tus manos. Señor, te pedimos que quites toda distracción, ya sea física, mental o espiritual de este lugar, para que podamos estar atentos a tu voz, Señor. Te damos gracias y ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén, amén. Muy bien, amigos, muy bien. En este caso, como vamos a estar leyendo mucho, sé que estamos acostumbrados a tener la luz apagada, pero si me pueden ayudar, amigos, porfa, a prender las luces de aquí adelante, porque sí los voy a estar trayendo del tingo al tango ahí en sus Biblias, entonces luego están así como de que... Y los entiendo, yo me he sentado hasta atrás y no se ve nada, ¿no? Entonces, bien, entonces muchas gracias, amigos, muchas gracias. El título de este mensaje, para quien quiera anotarlo, se llama Ambición o Llamado, en forma de pregunta. Y antes les quiero dar como un breve preámbulo de por qué este tema, porque como bien mencionaba Steffi, hoy estamos en la Noche de Visión 2025, ¿ok? Y realmente, o sea, mi oración con el Señor era: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar para iniciar este año? Conforme a la visión que tú has dado, que tú has puesto en nuestro corazón. La visión, se las comparto, es exactamente la misma que el año pasado. Porque como sabemos, una visión no se cumple por años. A veces nos acostumbramos así como 2021, 22, 23. No, literal, esa visión llega a su cumplimiento hasta el tiempo que Dios tiene determinado. ¿Ok? ¿Amén a eso? ¿Sí? Entonces, la visión es la siguiente. Y quiero que la repitamos juntos. A ver, la voy a decir por partes y la repiten detrás de mí, ¿va? Vemos una tribu unida en el poder del Espíritu Santo, que camina enfocada en el corazón de Jesús. Muy bien. Entonces, este mensaje justamente era: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar? ¿Cómo quieres que esté la condición de nuestro corazón y nuestra perspectiva y nuestros pensamientos y nuestro caminar juntos en este 2025? Porque la palabra de Dios es muy clara y dice: sin visión el pueblo se extravía, el pueblo de Dios se extravía. Nosotros necesitamos la visión de Dios porque es la dirección que Él nos da en cada paso que damos. Es hacia dónde vamos, ¿ok? Entonces vemos una tribu unida en el poder del Espíritu Santo, que camina enfocada en el corazón de Jesús. Y dentro de lo que hemos estado hablando, Pame y yo, lo que hemos estado orando, justamente este tema es algo con lo que el Señor ha confrontado muchísimo mi corazón, y espero que sea de bendición para todos nosotros, incluyéndome, porque al primero que lo confronta, ¿a quién creen? Es a su servilleta, ¿verdad? Entonces, muy bien, vamos a empezar. Aclaro algo súper importante, que de hecho voy a estar haciendo énfasis conforme va avanzando el tema, porque es algo súper importante y necesito que me pongan mucha atención en esto, ¿ok? Esto que vamos a exponer en este momento es una posible interpretación. A ver, repitan conmigo: posible interpretación. Porque de hecho, si nos vamos a como la postura teológica general, ¿ok? Si hacemos una exégesis de los pasajes que vamos a ver, en realidad la conjetura o la conclusión o la interpretación de estos pasajes es mayormente otra, ¿ok? Pero vamos a utilizar esta posible interpretación, que sí es bíblica, o sea, no es como que, bueno, Chava se lo inventó, no, o sea, también es muy probable que sea así, nada más quería aclarar eso. Vamos a utilizarla como una metáfora para llevarnos al tema principal, ¿ok? Entonces, lo voy a estar enfatizando, porque luego no falta el que, no, la neta, se echó una super herejía, y está bien, ¿no? Está bien que lo revisen a la luz de la palabra de Dios, es lo que nosotros debemos hacer, ¿ok? Entonces, el primer punto se llama así: el llamado y lo sagrado.
A ver, repitan conmigo, el llamado y lo sagrado. ¿Ok? Vamos a estar viendo la historia de 3 hombres. ¿Ok? El primero se llama Matías. ¿Cómo se llama el primero? Matías. El segundo se llama Judas. ¿Qué dijo? ¿Cómo se llama? Judas. Y el tercero se llama Pablo. ¿Ok? El tercero se llama Pablo. Muy bien. Vamos a ir ahí en sus Biblias a Hechos, capítulo 1, que de hecho les pido que lo tengan apartado, ya sea con un separador o luego sus Biblias tienen así como que ¿cómo se llama? Como un listoncito, ¿no? Un separador, ¿no? Entonces que pongan específicamente este pasaje que vamos a leer, así como apartado durante todo el mensaje, ¿ok? Es Hechos capítulo 1 y vamos a leer primeramente del 15 al 18, ¿ok? Dice así, yo lo estoy leyendo en la versión Dios habla hoy, pero en la versión que ustedes quieran, adelante. Dice así, Hechos 1 del 15 al 18, dice, por aquellos días Pedro se dirigió a los hermanos reunidos, que eran como 120 personas, y les dijo, hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por medio de David, ya había dicho en la Escritura acerca de Judas, ¿ok? El que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Pues Judas, subraya esto en tu Biblia, por favor, versículo 17, pues Judas era uno de los nuestros y tenía parte en nuestro trabajo, pero fue y compró un terreno con el dinero que le pagaron por su maldad, luego cayó de cabeza y se reventó y se le salieron los intestinos. ¿Okay? La Biblia es muy específica en esto. ¿Okay? Entonces, ¿qué leemos aquí? Hasta aquí pausa. ¿Okay? Vamos a seguir con este pasaje, pero hasta aquí pausa. ¿Qué es lo que vemos nosotros en estos 3 versículos? Pedro está aclarando, tiene que haber un sucesor de aquel que abandonó el llamado de apostolado, porque eran 12, ¿ok? ¿Cuántos eran los que Jesús llamó? 12. Pero uno de ellos había traicionado a Jesús, lo había vendido por una cantidad de monedas de plata, ¿cierto? Sabemos esa historia, y luego por su remordimiento fue y se ahorcó. Entonces, alguien tenía que tomar el lugar de ese apóstol número 12. ¿Ok? Ahora, Judas, quiero enfatizar esto, lo que les pedí que subrayaran en el versículo 17, era contado entre nosotros. Eso es súper importante. A veces pensamos que cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, no se puede uno equivocar. No puede uno cometer errores, no puede uno tomar decisiones incorrectas, pero en realidad, porque nuestro Dios es soberano, por su amor y por su soberanía nos da la capacidad a nosotros de elegir. A ver, repite conmigo, elegir. Tú y yo podemos elegir si hacer nuestro tiempo con Dios o no. Tú y yo podemos elegir si tomar las decisiones que son conforme a la palabra de Dios o no. Podemos decidir si pecar o no. Podemos decidir si honramos a nuestros padres o no. Podemos decidir ese tipo de decisiones. Dios en su soberanía permitió que nosotros tomáramos esas decisiones y quiere enseñarnos a través de esas decisiones, entre buenas y malas decisiones. ¿Ok? Entonces, Judas era contado entre uno de nosotros y chéquense lo que recalca Pedro, recibió parte en el ministerio del apostolado. No era nada más alguien, quiero aclarar algo, no es menospreciar el ministerio, ni el trabajo, ni el servicio de absolutamente nadie. Pero aquí estamos hablando de un apóstol de Jesús. No estamos hablando de alguien que seguía a Jesús a lo lejos. No estamos hablando de alguien que nada más era llamado a acomodar a las personas dentro de la multitud cuando Jesús predicaba como en el Sermón del Monte. No estamos hablando ni siquiera de un fariseo. Estamos hablando de un apóstol de Jesús. Y la palabra apóstol quiere decir enviado. O sea, fue enviado por el maestro, chavos. Judas fue enviado por el propio Jesús a compartir la palabra, a seguirlo a Él, a cargar su cruz, a negarse a sí mismo, a cumplir la misión del apostolado, que era compartir el reino de Dios, compartir el evangelio de Dios, hacer discípulos y plantar iglesias. Entonces estamos hablando de un hombre que tenía ese llamado. ¿Okay? No era así, ahorita nosotros vemos como, no, pues sí, Judas fue el que traicionó a Jesús, pero ¿desde qué lugar
traicionó a Jesús. No fue de cualquier lugar, fue del lugar posiblemente el más cercano. Sus dos eran sus más cercanos. Él les llama amigos. Hasta les dice, yo ya no les llamo siervos, porque el siervo no conoce cuál va a ser la voluntad de su Señor, pero yo les he dado a conocer la voluntad de mi Padre, entonces a ustedes los llamo amigos. ¿Y quién creen que estaba dentro de esa claridad de Jesús? Judas. Él estaba ahí. Judas fue llamado por Jesús. Ahora, vamos a leer del versículo 23 al 25 de este mismo capítulo de Hechos 1. Chéquense, dice así, del 23 al 26, perdón, vamos a leer. Dice, entonces propusieron, ¿quiénes propusieron? Los otros 11 apóstoles de Jesús, aclarando otra vez, repito, tenía que alguien ocupar el número 12, ¿ok? Entonces dice, entonces propusieron a dos, a José llamado Barsabas y llamado también Justo y a Matías, ¿ok? Y oraron así, Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido para que tome a su cargo el servicio de apóstol que Judas perdió por su pecado cuando se fue al lugar que le correspondía. Lo echaron a la suerte, esto subráyalo, versículo 26 en tu Biblia o anótalo. Lo echaron a la suerte y esta favoreció a Matías. ¿Qué favoreció a Matías? Ojo, quédense con eso, ¿ok? Y esta favoreció a Matías, quien desde aquel momento quedó agregado a los 11 apóstoles. Entonces, hablando sobre Matías, Matías era un hombre de Dios, era un hombre justo, era un hombre que había sido discípulo de Jesús, no de sus 12, ¿okay? No era de los 12 apóstoles originalmente, ¿okay? Era discípulo de Jesús directa o indirectamente. Lo más probable es que haya sido directamente, porque recordemos que Jesús, aparte de tener a sus 12, tenía a otros siguiéndolo a él, ¿okay? Entonces, lo más probable es que Matías haya sido de esa multitud. Era un hombre, imagínense a qué grado de confianza y de fruto tenía que los 11 apóstoles de Jesús estuvieron decidiendo entre Matías y José llamado el Justo. O sea, estaba entre dos personas. Quiere decir que esas dos personas no es que fueran así como de, pues es alguien que hace un mes recibió al Señor. No, o sea, eran hombres que determinados por ellos y por el fruto que veían en ellos, eran hombres que agradaban a Dios, que seguían el camino de Dios, que eran verdaderos discípulos de Jesús. ¿Hasta aquí todos bien? ¿Sí? Entonces, sobre Matías oraron, le pidieron al Señor, muéstranos, pero quiero que pongamos atención aquí. Echaron suertes. A ver, repite conmigo, echaron suertes. Y la suerte favoreció ¿a quién? A Matías. Ahora, pregunta. Cuando nosotros estamos en el camino del Señor, no lo digo en en opinión personal, sino de acuerdo a la palabra de Dios, ¿ok? Cuando nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, dentro de los caminos de Dios, ¿la suerte realmente es algo importante o relevante? ¿O es más bien alinearse a la voluntad de Dios? Alinearse a la voluntad de Dios, estamos de acuerdo, ¿no? No es como que el Señor nos pida en su palabra en ninguna otra parte de la Biblia. Es más, los invito a que lo busquen, porque yo lo estuve buscando justamente porque entró esa duda a mi corazón y dije, bueno, a lo mejor pues el Señor sí pide en alguna parte como que, no sé, o sea, como que vamos a echarle la suerte. Estoy indeciso entre esta decisión y esta decisión, pues vamos a echarle la suerte y a eso le vamos a llamar la voluntad de Dios. Pero en realidad en ninguna otra parte de la Biblia menciona que eso se debía de hacer. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Para conocer la voluntad de Dios, la Biblia es específica en otras cosas, ¿ok? Ahorita las vamos a ver. Pero el punto es que Matías, recalco, fue un hombre piadoso, justo, un discípulo de Jesús, pero a ciencia cierta, o sea, con la certeza que nos da la palabra de Dios, no sabemos si fue llamado por Jesús. ¿Qué? ¿Cómo? Por eso les aclaré desde un inicio, ¿ok? Esto es una interpretación, no tiene que serlo así de que, no, pues es así. De hecho,
otra vez aclaro, les dije que iba a hacer mucho énfasis en esto porque neta quiero tener mucho cuidado con esto, ¿ok? Pero de hecho, lo que es más común es que el apóstol número 12 era Matías. Es lo correcto, o sea, por el simple hecho de que mayormente en la interpretación bíblica así se da, ¿ok? Y así lo debemos tomar. Pero tomando esa metáfora de decir, ok, era un hombre justo, le pidieron a Dios que les mostrara cuál debía tomar el número 2 en el apostolado. Echaron suertes y salió Matías, está un poco como confuso. Está confuso. La realidad es que la Biblia no vuelve a mencionar a este hombre. La Biblia no toma en cuenta cartas que a lo mejor escribió Matías o epístolas o como le queramos llamar, ¿no? O sea, sí, era un hombre piadoso, justo, fue llamado como el apóstol número 12, pero realmente la Biblia no lo vuelve a mencionar. Ahora, clave en esto, en esta posible, a ver, repitan conmigo, posible interpretación, ¿ok? Judas fue llamado, pero no guardó lo sagrado. Matías guardó lo sagrado, pero no necesariamente fue llamado. Ahora, segundo punto, y aquí nos vamos a adentrar un poquito más en este tema, ¿ok? Entre Matías, Judas y Pablo, ¿ok? Segundo punto se llama buenas intenciones traen caos. ¿Cómo se llamó el primer punto? El llamado y lo sagrado. Y este segundo punto se llama buenas intenciones traen caos. Esto suena muy raro, ¿no? Pero vamos a aclararlo. ¿Cuándo especifica la Biblia que nosotros como discípulos, o desde el momento, desde la iglesia primitiva, o sea, desde el libro de Hechos, debían echar suertes para saber cuál era la voluntad de Dios? Reflexionemos en esto, porque tiene un mensaje aún más profundo de lo que pensamos. ¿Ok? ¿Cuándo especifica la Biblia que nosotros debemos echar suertes para saber cuál es la voluntad de Dios? Una cosa, esto hay que aclararlo, ¿ok? Porque la Biblia se debe estudiar de manera exegética, ¿ok? Entonces, una cosa es que dentro de la tradición del primer siglo fuera lo normal. ¿Por qué? Porque dentro de la cultura del primer siglo de los judíos y también de otras culturas, era normal echar suertes. ¿Ok? Lo quiero aclarar, no es como que los discípulos se lo inventaron en ese momento, no, era algo normal. Pero cuando Dios se ha revelado o ha indicado algo de suma importancia con tradiciones paganas o por lo que el hombre ve como normal. ¿Saben? Ahora que lo pienso, porque de hecho les tengo que confesar una cosa, ¿ok? Que no dije al inicio del tema. Genuinamente mi pregunta al Señor cuando estaba haciendo esto trabajado en mi corazón y a la luz de la palabra de Dios, le decía, Señor, pero esto ¿qué tiene que ver con la visión? O sea, ok, o sea, sí es como algo importante que debemos saber, pero ¿qué tiene que ver hasta que llegué aquí, a este punto? Chavos, voy a hacer así un pequeño paréntesis, ¿ok? Dentro de este punto. El problema que como iglesia moderna vivimos hoy día, uno de los problemas más grandes es que vemos cosas buenas, entre comillas, o con buenas intenciones, y las queremos acoplar ya sea a la iglesia directamente o a nuestra relación con Dios, y lo vemos como algo normal. Incluso vamos a analizar esto. ¿Cuántos creyentes, cuántas personas en Cristo no llegan a cambiarse a una iglesia solamente porque se sienten más cómodos? ¿Cuántos creyentes, cuántos cristianos, cuánto de la iglesia de Jesús no llega a buscar la traducción bíblica que a ellos les parezca más digerible o como más amena? Sin siquiera investigar el trasfondo, o sea, sin siquiera como que darse a la tarea de decir, ok, voy a utilizar esta versión, pues vamos a investigar, ¿no? O sea, si realmente tiene una estructura válida o tiene como ciertos fundamentos válidos, lógicos. Muchas veces tomamos decisiones simple y sencillamente porque nos parecen lógicas o porque con una buena intención queremos crecer, aprender, pero nunca, o sea, ¿cuántas veces nosotros llegamos con el Señor y le decimos, Señor, por favor indícame qué debo hacer en tomar esta decisión o en qué camino tomar? Y no esperamos
a su respuesta. Solamente decimos, bueno, pues ya está en manos de Dios, lo puse en manos de Dios, voy a decidir esto. O incluso ya en tu corazón tomaste una decisión, pero simplemente por tradición o por religiosidad, dices, bueno, lo voy a poner en manos de Dios y así pues bueno, ¿no? Ya, como que ya le dije, Señor, yo ya decidí esto, ¿no? Quiero que tú bendigas esta decisión mía. ¿Cuántas veces actuamos así? Yo soy súper culpable de eso. ¿A quién más le ha pasado? ¿O lo ha vivido de cerca? Y lamentablemente vivimos la mayoría de nuestro cristianismo así, la mayoría de nuestra fe así, sin esperar a Dios. O incluso quejándonos contra el Señor, ¿por qué no me has contestado? E incluso aquí voy a ser un poco duro, pónganse su casco, ¿ok? Pedradas, ¿sabes? Pero, ¿quiénes nos creemos nosotros para determinar cómo debe obrar la voluntad de Dios en nuestra vida o no? ¿Quiénes nos creemos nosotros para determinar, Señor, si tú no me respondes en este momento, entonces hay de ti si yo cometo un error? Casi, casi. No, el Señor trabaja a través de paciencia en nuestro corazón, trabaja a través de la fe, Él trabaja nuestra fe, Él quiere moldear nuestro corazón. Una de las profecías que nos da el Antiguo Testamento, si no mal recuerdo, está en el libro de Ezequiel, dice que Él pondrá sus leyes en nuestro corazón y que nosotros seremos llamados su pueblo y nosotros le llamaremos a Él nuestro Dios. Pero a veces acomodamos el lugar de Dios, ponemos algo más y a Dios lo tenemos en segundo, tercer lugar, cuarto lugar y solamente le preguntamos las cosas, pero nunca esperamos realmente cuál es su voluntad. Y eso pasa en la vida personal del cristiano y en la iglesia de Cristo. Incluso luego se toman decisiones, vuelvo a repetir, yo soy súper culpable de eso, que es como, bueno, pues se ve bonito así. ¿Realmente ya le preguntamos al Señor? Bueno, pues es que yo me acomodo así en mi tiempo con Dios. ¿Realmente ya le preguntaste si eso es lo que le agrada? Bueno, pues yo ya me compré esta prenda de ropa, ya la voy a usar. ¿Realmente le preguntaste al Señor si eso entra dentro de su voluntad? ¿O esa compra que acabas de hacer entra dentro de su voluntad? Hermanos, nuestra vida en Cristo no es solamente aquí dentro de las cuatro paredes. Es fuera, es principalmente afuera. Es en tu intimidad con Dios cuando Jesús lo dijo. Cuando quieran buscar al Padre, busquen al Padre en lo secreto. Métete en tu aposento, cierra la puerta y busca a tu Padre que está en lo secreto. Esto, de verdad, a mí me están cayendo muchos ladrillazos. Pero venga, cerrando ese paréntesis, porque tiene que ver con el tema, voy a volver a preguntar esto. ¿Cuándo Dios se ha revelado o indicado algo de suma importancia con tradiciones paganas o con tradiciones mundanas? Incluso, no sé si ustedes lo han hecho, yo sí lo he llegado a hacer. No me da mucho orgullo decirlo, pero es así como de, bueno, pues no sé qué leer en mi Biblia, ¿no? Y acá hasta alguien dice, no sé qué leer en mi Biblia. Agarras tu Biblia física y dices, pues donde le abra y ahí, ¿no? Donde caiga, pum, es lo que Dios me quiere hablar. Eso se llama adivinación, hermanos. Eso no está dentro de la voluntad de Dios, así no se medita dentro de la palabra de Dios. Pero ¿cuántas veces lo hemos hecho? Yo sí lo he hecho, la neta, o sea, la neta, la mera neta, ¿no? Entonces, la palabra especifica, volviendo al tema de Matías y de Judas, la palabra especifica que ellos oraron para saber el que tomaría el lugar de Judas, pero nunca se menciona que esperaron la respuesta de Dios. Solo echaron suertes, la suerte, hasta la palabra de Dios lo especifica, la suerte favoreció a Matías. Repito, pues él va a hacer énfasis en eso. Puede que, y lo más seguro es que haya sido la voluntad de Dios y él haya querido revelar así, ¿ok? Pero me llama la atención, echaron suertes. Y la suerte, no Dios. O sea, no se escribe, no, el texto no dice Dios, dice la suerte favoreció a Matías. Ellos solo decidieron echar suertes y ellos decidieron tomar el camino práctico, el fácil. Y repito, muchas veces nosotros vamos a decidir tomar ese camino y aún así Dios, dentro de su gracia y de su buena voluntad, va a obrar para bien en tu vida, porque su palabra dice que para todos los que le aman, todo obra para bien, ¿ok? Porque así es nuestro Dios. Imaginemos algo, hermanos. ¿Qué tan fácil sería que hoy día, si quisiéramos saber la voluntad de Dios,
tan solo nos costara, echar suertes. Que tan solo nos costara eso. Y llamarle a ese resultado la voluntad de Dios. O sea, que agarraras unos dados y dijeras, pues si cae 8, Dios quiere que tome este trabajo. Si cae 6, Dios quiere que me mude a esta ciudad. Si cae 5, que me calle. Personalmente y bíblicamente no creo que sea tan fácil. A ninguno de los hombres y mujeres de Dios que la Biblia menciona les fue tan fácil. Entonces, ¿por qué a nosotros sí nos sería así de fácil? A ninguno le fue así de fácil. Piénsalo. A José le costó años estar en una cárcel injustamente para conocer cuál era la voluntad de Dios. Ser traicionado por sus hermanos. A Pablo le costó ser perseguido, ultrajado, no solamente por los gentiles o por los romanos, sino por todos, por los propios creyentes. Al inicio no le creían nadota, o sea, era así como este cuate nos persiguió, o sea, nos estaba matando a nuestros hermanos. ¿Cuánto le costó al rey David? Fue ungido y pasaron años hasta que él realmente fue rey de Israel, hasta que se cumplió la voluntad del Señor. ¿Cuánto le costó a Moisés? 40 años en Egipto, 40 años en el desierto. Y todavía después de otros 40 años dentro de la voluntad de Dios, ni siquiera entró a la tierra prometida. Entonces, ¿nosotros de qué nos quejamos? ¿Por qué estamos esperando que Dios obre de la manera en que nosotros queremos? Literal, las palabras de Jesús son muy claras, tribu. Cualquiera que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo. Y eso involucra todo, y tomar su cruz. ¿Sabías que la frase tomar su cruz literalmente se refería a Jesús a decir tomar su condena de muerte? ¿Sabías eso? O sea, ni siquiera es como que, bueno, toma tu carga, toma tu disposición, toma tu tiempo. No. O sea, Jesús está diciendo, niégate a ti mismo y toma tu condena de muerte. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ay, así ya no suena tan chido, ¿no? Pero es la verdad. Esa es la verdad, eso es lo que Jesús predicó y cómo se refirió a sus discípulos. Incluso cuando Pedro le pregunta, Señor, ¿qué va a pasar de nosotros que dejamos familia por ti? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos vas a...? Y el Señor le dice, tranquilo, te aseguro que quien haya dejado todo por mí, hijos, esposa, familia, todo, tendrá más en esta vida y la vida eterna en el siglo venidero. ¡Wow! O sea, el Señor sí nos está pidiendo entregar todo, no una parte, no lo que nos acomoda, no lo que nos gusta, sino todo. ¿Amén? Ahora, aún dentro del ministerio se toman decisiones superficiales que ni siquiera son indicadas o dirigidas por el Espíritu de Dios. Y esto es triste, pero es la realidad. Y pasa en la iglesia global. Y es más, sabemos que dentro de la soberanía de Dios y dentro de la voluntad de Dios estaba que nosotros como seres humanos nos equivocáramos. O sea, no por llevar 40 años en Cristo o ser el que ya predicó en Dubái, ya no te vas a equivocar. Claramente te vas a equivocar, nos vamos a equivocar. Es más, repite conmigo, me voy a equivocar. Pero el Señor es bueno. El Señor está en control. Cuando nosotros le rendimos todo, Él no se equivoca. Nosotros sí nos vamos a equivocar, pero Él no se va a equivocar. Una pregunta que me gustaría reflexionar con ustedes es, ¿por qué las buenas intenciones, o sea, llevándolo ya de manera literal a la palabra de Dios, ¿por qué las buenas intenciones se transforman en caos? ¿Por qué las buenas intenciones se transforman en caos? Hay dos principios, ¿ok? Anótalos, súper importantes. Hay dos principios que la palabra de Dios nos aclara de por qué las buenas intenciones suelen transformarse en caos. La primera es que el corazón es engañoso. A ver, repite conmigo, el corazón es engañoso. En Jeremías 29, versículo 13, Jeremías 17, del 9 al 10, dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, ¿quién conoce el corazón humano? Dios. No lo conoces tú, no lo conozco yo, no lo conoce el ministro que lleva 40, 50, 60, 70 años en el ministerio, lo conoce el Señor. ¿Ok? ¿Quién lo conoce? El Señor. Nuestro corazón, hermanos, por el pecado y desde la caída, es engañoso. Como producto del pecado, es engañoso. Nosotros debemos confiar en la dirección de Dios. Segundo principio de por qué las intenciones se transforman en caos. Porque conocer a Dios y conocer su voluntad nunca, hermanos, ha sido algo fácil. Nunca, ni conocer a Dios y conocer su voluntad nunca ha sido algo fácil. Y dentro de los muchos principios que vemos dentro de la palabra de Dios, está Jeremías 29:13, dice: y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No me buscaréis y me hallaréis si remotamente me buscas. No vas a hallar a Dios si nada más te plantas un momento delante de su presencia y ya, es como, bueno, pues no me respondió. Next, ¿no? Siguiente alternativa. No, es buscar a Dios con todo tu corazón. Una de las imágenes que la Biblia nos deja que más me fascina en este punto, es la de Jacob peleando con el ángel de Jehová, que es una cristofanía, o sea, es una imagen de Jesús en el Antiguo Testamento. Y cuando está amaneciendo, o sea, lleva peleando con él toda la noche. Y cuando está amaneciendo y se da cuenta que, o sea, con quién se está peleando, le agarra sus piernas, sus talones y le dice: Señor, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y a veces nosotros vemos eso como, ay, pues Jacob qué osado, ¿no? ¿Cómo se atreve pues ya no, ya estuvo con él toda la noche? No, es que Jacob no tenía suficiente de la presencia de Dios. Jacob quería más de la presencia de Dios, quería más de la bendición de Dios, quería más de Dios. Quería más, quería conocer más. En un momento de temor, porque lo venía persiguiendo a su hermano Esaú, él se aferra a lo único que realmente es seguro, a la única persona que realmente lo va a transformar, lo va a guiar en el camino correcto, cueste lo que cueste. Esa imagen me encanta, la verdad. Es una de mis favoritas. Otro pasaje que vemos de conocer a Dios y de su voluntad nunca ha sido fácil está en Isaías 55 del 8 al 9. Dice, por favor, si lo tienen ahí en su Biblia, repítanlo conmigo, ¿ok? Isaías 55 del 8 al 9. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra. Y es más, aún más, es algo que Dios reveló en su palabra para que nosotros lo entendiéramos, pero hermanos, es aún más la distancia de la tierra al cielo es más los caminos del Señor a comparación de los nuestros. Dice así: como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y queremos así comprender a Dios. Queremos así comprender a Dios. Está impresionante. Nuestro Dios no nos va a caber, perdón que lo diga así tal cual, pero nuestra mente tan limitada, no cabe la comprensión de un Dios tan grande, tan magnífico, que está en control de todo. Imagínate el dueño de la empresa más grande del mundo, ¿no? El CEO más así, el que tiene a 20,000 personas a su cargo y tiene un salario exorbitante y es dueño de muchísimas cosas y está al tanto de muchísimas otras cosas y tiene juntas, o sea, todos los días, a todas horas, 24/7, ¿no? Pues ni esa persona se compara con lo que Dios tiene que hacer todos los días, con lo que Él quiere hacer todos los días. Gracias, amor. Gracias. Lo siento, ¿eh? Vengo saliendo de una gripita. Entonces,
Ni la persona más ocupada de la historia de la humanidad se compara con los pensamientos, con los caminos de nuestro Dios. No vamos a entenderlo, hermanos. Por eso Él nos dice: niégate a ti mismo y toma tu cruz y sígueme. Confía en la dirección que yo te voy a dar. Confía, escucha mi voz, estate atento a mi instrucción, acércate más. Anhela más en tu corazón de mi presencia. Él nos dice todo eso. Y cuando tú estás en la presencia de Dios, genuinamente hay una necesidad que sé que muchos de ustedes han vivido en tu corazón de decir: quiero más, te quiero conocer más, te quiero escuchar más. Necesito más de ti, menos de mí. Por eso cuando llegan los discípulos de Juan el Bautista y le dicen: Señor, Jesús ya está bautizando, ¿qué vamos a hacer? Él les dice: yo siempre les dije que yo no era el Cristo, que Él iba a venir uno más grande que yo, mucho más grande que yo, que ni yo iba a ser digno de atar las agujetas de sus sandalias. Y Él los va a bautizar en fuego. Y es necesario que yo mengüe y Él crezca. Y en tu tiempo con Dios, en tu intimidad con Dios, que haya esa oración constante en tu corazón. Señor, haz menos de mí, haz menos de mí, haz menos de mí, haz menos de mi carne, haz menos de mis pensamientos, haz menos de mi maldad, haz menos de mi punto de vista, haz menos de mi necedad. Y por favor, crece en mi corazón. Hazte presente en mi corazón. El siguiente punto, bueno, antes de decir el siguiente punto, les voy a decir algo rapidísimo. Hablando de todo esto dentro del ministerio, pero lo mismo pasa en nuestras vidas. Queremos que Dios responda con tan solo nosotros echar suertes, de manera, repito, metafórica, ¿okay? Echar suertes, y queremos que Dios manifieste su poder, queremos que Dios nos dé su favor, queremos que Dios nos dé su bendición, queremos vivir su presencia al nosotros dar lo mínimo que tenemos. Por eso este pasaje es tan importante, porque ellos echaron suertes y pues bueno, ya, la suerte favoreció a Matías, ahí está, ¿no? Pero en realidad no hubo una espera, y Jesús siempre llama a la espera. Incluso a esos mismos 11 que decidieron esto, a esos mismos 11, anteriormente les había dicho: no se muevan de Jerusalén hasta que el Espíritu de Dios descienda sobre ustedes. Y ellos le habían hecho caso a Jesús, se quedaron en Jerusalén hasta que el Espíritu de Dios descendió en el día de Pentecostés sobre ellos. Habían obedecido. Entonces, ¿por qué Dios les daría una indicación contraria a esperar? Pues echa suertes y así vas a conocer mi voluntad. Repito, ¿ok? Lo más probable es que se haya Dios dado a conocer su voluntad a través de eso, ¿ok? Eso es lo mayormente o comúnmente dentro de la interpretación bíblica correcto, ¿ok? Ahora, último punto. ¿Cómo se llamó el segundo punto? El tercer punto se llama instrumento escogido. A ver, repite conmigo: instrumento escogido. Dice así. Entonces, vamos a reflexionar en esto para abrir este punto que es el final, que de hecho, si tienen ahí el pianito para echar fuera todo mal pensamiento. No es cierto. No, pues para hacerlo más ameno, ¿no? Gracias. Este último punto, vamos a reflexionar lo siguiente. Entonces, si Judas fue llamado, pero no guardó lo sagrado, y Matías guardó lo sagrado, pero no fue llamado, ¿cuál es la voluntad de Dios dentro de esto? ¿Cuál fue la voluntad de Dios respecto a este tema que acabamos de ver? Vamos a leer Hechos, el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos 9, del 10 al 16. Esta historia es para subrayarla toda. Toda. Hechos 9, del 10 al 16. Repito, posible interpretación, bíblica interpretación, pero lo correcto es que Matías fue el número 12, ¿ok? Hechos 9, del 10 al 16. Dice así: en Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías.
a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Y él contestó: aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y vete a la calle llamada Derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Él está orando. Subraya eso en tu Biblia, por favor. ¿Quién está orando? Saulo. Ahora, un breve contexto antes de continuar con esta parte del mensaje. Saulo era un perseguidor de cristianos. Había metido permisos incluso con los sacerdotes y con los fariseos para que le dieran la autorización de perseguir a todos los que proclamaban el nombre de Jesús como Señor, como Mesías. Y él tenía ese celo en su corazón genuinamente él estaba convencido de que estaba agradando a Dios, hermanos. A veces lo vemos como: no, pues Pablo era un asesino. Sí asesinó, pero en su corazón genuinamente estaba el hecho de agradar a Dios. En su corazón él estaba convencido de que todos estos seguidores de Jesús eran una bola de herejes. Y él quería erradicar eso. Quería agradar a Dios con su perspectiva, desde sus fuerzas, pero genuinamente lo quería agradar. Y este hombre tiene un encuentro con Jesús versículos atrás, en este mismo capítulo, o no sé si a finales del capítulo 8, pero lean todo Hechos, ¿no? Está muy bueno. Y tiene un encuentro en el que él va montado con otros acompañándolo, y se le aparece Jesús en persona y le dice: ¿por qué me persigues? Él tiene un encuentro con Jesús, un encuentro real con Jesús. Y en ese encuentro, al finalizar ese encuentro, él se queda ciego. Y entonces llega a este lugar donde el Señor manda a Ananías. Dice: levántate y vete a la calle Derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Yo me imagino a Saulo, porque aquí dice la palabra de Dios que él estaba orando. Y yo me imagino su nivel de confusión, de decir: pero si yo estaba bien, si yo estaba queriendo agradarte, Señor, ¿por qué? ¿Cómo que yo te persigo? No entiendo. A veces lo vemos como: ya, pues X, eso es lo que pasó. No, si tú te adentras en ese momento, en el contexto, dices: seguramente el corazón de Saulo no podía estar más confundido. Y seguramente quebrantado delante de la presencia de Dios, de decir: Señor, ¿pero qué está pasando? Si en su corazón hubiera habido amargura, te aseguro una cosa: él no estaría orando. Él estaba orando porque quería saber cuál era la voluntad de Dios. Y dice versículo 12: y en una visión, o sea, le dice el Señor a Ananías, y en una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que él pueda ver de nuevo. Pregunta: ¿el Señor daría una visión si realmente en el corazón de aquel que se la está dando no hay el anhelo de agradarlo? La intención real, ferviente de estarlo buscando. No le hubiera puesto una visión a Saulo, le puso una visión porque él estaba buscando la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Hasta aquí todos bien? Entonces, dice: al oír esto, Ananías dijo: Señor, lo que diríamos todos hermanos, o sea, todos en lugar de Ananías hubiéramos contestado exactamente lo mismo. Dice: al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de este hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Vamos a ponerlo en palabras hoy día, ¿no? Señor, pero ¿cómo vas a tener compasión de ese asesino? Señor, ¿cómo vas a tener compasión de ese mentiroso? Señor, ¿cómo vas a tener compasión de aquel que estaba burlándose de tu nombre en redes sociales? Señor, ¿cómo vas a tener compasión de esa persona? O sea, y nos creemos el juez cuando Dios está determinando: yo he llamado a esa persona, yo he escogido a esa persona. Y chéquense la respuesta de Dios a Ananías. Dice: pero el Señor le dijo: ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Versículo 16, por favor, subráyalo. Por favor. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa.
Uf. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Y Jesús no hablaba a la ligera, porque ¿qué crees? Dentro de la palabra de Dios, Pablo dice gran parte de lo que sufrió. Fue azotado tantas veces, sufrí naufragio tantas veces, fui encarcelado tantas veces, me persiguieron los gentiles y los judíos y los romanos. Incluso una vez lo dieron por muerto y lo echaron así a la calle como de, no, pues este cuate ya valió cheto, ¿no? Todas las cosas que vivió Pablo, Jesús no hablaba a la ligera, le mostró todo lo que tenía que sufrir por su causa. Sobre Pablo dice, porque en la Reina Valera dice, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre. En este caso, en el caso de Pablo, no hay una simple petición y luego echar suertes. Aquí es el Señor buscando a Ananías, presentándose a él en una visión, mandándolo a un lugar en concreto para encontrarse con alguien en concreto, teniendo una conversación con Ananías, revelándole que esta persona tuvo una visión, dándole claras instrucciones y haciéndole saber el llamado de Pablo. ¿Vemos la diferencia? Pablo en un principio guardó lo sagrado, pero con un corazón incorrecto. Pero en el tiempo de Dios fue llamado, su corazón fue transformado y sus ojos fueron abiertos. Wow. La historia de Matías, de Judas y de un hombre llamado Pablo. Un hombre que fue llamado, pero guardó lo sagrado. Un hombre al que el Señor le enseñó, le mostró todo lo que él tenía que sufrir en el nombre de Jesús. Se lo enseñó. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir por el nombre de Jesús? ¿Hasta dónde? ¿A qué costo? Porque nosotros podemos decir, como en su momento Pedro le dijo a Jesús, Señor, yo nunca me voy a apartar de ti, yo siempre voy a pelear por ti, yo voy a dar todo por ti. Y el Señor diciéndole a Pedro, Pedro, antes de que cante el gallo tú me vas a negar 3 veces. Pero el Señor, ¿qué crees? También amó a Pedro con un amor inmenso. Porque Él no está esperando que tú y yo no nos equivoquemos. Él está esperando que tú y yo nos entreguemos. Él está esperando a que tú y yo confiemos en su voluntad, en su manera de hacer las cosas, no en nuestra manera de hacer las cosas. Y este año debe iniciar justamente con esa nueva convicción en nuestro corazón. De decir, Señor, yo me entrego por completo. Señor, yo no quiero seguirte por ambición. Yo no quiero seguirte para sentirme cómodo. No quiero ir al lugar donde me sienta cómodo. No quiero agarrar el libro que más me sienta cómodo. No quiero juntarme nada más con las personas que más me hagan sentir cómodo. Quiero hacer lo que a ti te plazca, lo que a ti te agrada. Quiero ser llamado, no ser ambicioso. Y si genuinamente tú tienes dudas de cuál es el llamado que Dios te ha dado, porque, ¿qué crees? El Señor no se equivoca, ¿eh? El Señor no se olvidó de ti. Repite conmigo, el Señor no se olvidó de mí. El Señor no se olvida de ti. ¿Quieres saber cuál es tu llamado? Yo te voy a hacer una simple pregunta. Nosotros sabemos por qué nos salvó Jesús, y fue por su gracia. Y fue porque era imposible que nosotros nos salváramos a nosotros mismos. Fue porque teníamos una deuda total y completamente impagable y Él era el único que lo podía pagar. Pero te quiero preguntar, ¿para qué te salvó Jesús? Piénsalo. ¿Para qué? No por qué. ¿Para qué te salvó Jesús? La respuesta a esa pregunta personal en cada uno de ustedes es el llamado que Dios te ha dado. ¿Para qué? ¿Para qué te salvó Jesús? ¿Cuál es la carga que hay en tu corazón? ¿Te cargan los extranjeros? ¿Te cargan las viudas? ¿Te cargan las injusticias? ¿Te cargan las enfermedades? ¿Para qué te salvó Jesús? Ese es tu llamado. Y no te obsesiones con tu llamado. Obsesiónate
con el dador de los llamados. Obsesiónate con el dador de la belleza, de la bondad, de la justicia. Enamórate por el creador del universo, el artista de cada cosa que conocemos y que nuestros ojos y nuestros oídos y nuestros sentidos pueden experimentar. Enamórate de Él, enamórate del que se colgó en la cruz por ti, porque nadie lo obligó. No fue sugerencia de nadie, no llegó un ángel y le dijo a Jesús: oye Jesús, ¿qué tal si tú te entregas? Nadie llegó a sugerirle eso, nadie llegó a obligarlo. Es más, el mismo Jesús, cuando está siendo interrogado por Pilato antes de estar colgado en la cruz, le dice: si mi reino fuera de este mundo, ya hubieran venido mis ángeles a salvarme, pero mi reino no es de este mundo. En otras palabras, mi voluntad no es destruirlos. Mi voluntad es que sean salvos por medio de mí, dice Jesús. ¿Cuál es uno de los pasajes más conocidos que nosotros conocemos? Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree se pierda. ¿Eso dice? No se pierda, mas tenga la vida eterna. Y la vida eterna, chavos, no es un lugar, no es una posición, es una persona, y es la persona de Cristo Jesús. Él es la vida eterna. Él es la razón por la cual tú y yo estamos aquí. ¿Para qué? Vuelvo a preguntar, ¿para qué te salvó Jesús? Y si todavía estás en dudas, pregúntaselo en tu intimidad con Él. Señor, ¿para qué me salvaste? Realmente, ¿para qué? ¿Qué quieres que yo haga? Porque el personaje principal en tu vida no eres tú, es Jesús. Y que se haga su voluntad y no la nuestra, hermanos. En este 2025, que esa sea nuestra oración. Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Yo quiero seguir tus caminos, no los míos. Hay uno de los proverbios que más me gustan, que es: no te apoyes en tu propia prudencia, sino reconoce al Señor en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Reconócelo, reconoce a Jesús, reconócelo, velo en tu intimidad. No hay otra manera de reconocer a Jesús que buscándolo con todo tu corazón, no echando suertes, sino esperando su respuesta, clamando en cada momento de las dudas que tengas, de las cargas que tengas, porque esa es su voluntad, que nosotros lo busquemos. La vida eterna es conocer al Padre y conocer a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. No es un lugar, no es una cosa, es una persona. Amén. Así que vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios, porque después de eso Pami y yo queremos hacer algo rápido. Creo que ya nos vamos a saltar el tiempo de clanes, pero bueno, aprovechando que es el primer viernes del año, ¿no? Así que, amado Padre, gracias Señor por tu enseñanza, gracias por tu bondad. Señor, tú sabes perfectamente por qué nos has llamado a todos mis hermanos, Señor, aquí presentes, y a mí, Padre, por qué nos has llamado, Señor. Tú sabes para qué, Señor. Revélanos cuál es tu voluntad en este año, Señor, que no te sigamos por conveniencia, ni por comodidad, ni por ambición, ni por querer esperar algo a cambio, Señor. A veces esperamos, Padre, que tú nos sanes y entonces nosotros hacer tu voluntad. O esperamos que tú nos des claridad en algo y entonces hacer tu voluntad. Señor, guíanos en toda verdad, guíanos en toda justicia, y que tu voluntad sea cumplida, Señor, en nuestras vidas, aquí en la tierra como en el cielo, Señor. Que se haga tu voluntad, Padre, que tu nombre sea santificado con todo lo que hacemos y con todo lo que somos, Señor. Ponemos este año en tus manos, Señor. Ponemos nuestras vidas y todo lo que nos rodea y todo lo que somos para ti, Señor, para tu gloria. Nuestra carrera, nuestras fuerzas, el llamado que nos has dado, nuestra familia, Señor, nuestros sueños, todo te lo entregamos, Señor. Nuestra salud, nuestras finanzas, todo, Señor. Y que se haga tu voluntad, Padre, y no la nuestra, Señor. Te damos gracias y te amamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén.
Amén. Nena.